fusilamiento de los militares patriotas no quedó nada. De Valle no hay nada. Cobor, una historia desconocida desde el punto de vista político y de la formación política. Del plan Coninte que hace Frondizi, poniendo tribunales militares para juzgar los obreros ferroviarios que estaban en huelga, nadie conoce nada. Entonces, esos hechos también nos ocurrió a nosotros. Se empezó a despertar a través del revisionismo histórico que hacían profesores de historia, que acá tenemos, que se fueron nucleando en una organización que se llamaba Cátedras Nacionales, que fue el instrumento que nos permitió en las universidades entrar a debatir y problematizar e interpelar la historia oficial. Y ahí empezamos a descubrir una historia totalmente distinta a la historia oficial. Y ahí empezamos a descubrir y a entender la política de otro concepto, la política como una herramienta de transformación. Y en ese momento nosotros estábamos impedidos de la acción política pública, legal, como estamos haciendo ahora en un debate político. Los centros estudiantiles eran prohibidos, los partidos políticos estaban prohibidos. Te estoy hablando de la dictadura por la cual llegamos acá en el año 72 a la prisión de Ramos. Ese rechazo a la dirigencia política hoy yo lo percibo también en la juventud. Y te dicen son todos iguales, hacen lo mismo o tienen un discurso que no le llega al pueblo, que no responde a los intereses. Entonces es un discurso vacío. Vos prendés los noticieros y es lo que dijo Carrió de fulano y el otro que lo putea Mengano. Es un teleteatro donde el tema central de lo que le pasa a nuestro pueblo no existe. Escuchás hablar de economía y por rara casualidad nuestro ministro de Economía, incluido el actual, se olvida hablar del tema de los precios y del valor del salario y de la subsistencia de la que estamos todos obligados. Entonces vos decís, ¿de qué economía están hablando? Están hablando de economía de los poderosos. Esas mismas empresas son las que instrumentaron el poder militar para beneficiarse económicamente y construir una sociedad para pocos, y son las mismas empresas que hoy instrumentan en lo que llaman el mercado. Son ellos, eso que vos decís que es el mercado, que no tiene identidad. Bueno, es lo que yo digo, que viste que nosotros tenemos una república con tres poderes: judicial, el ejecutivo y el legislativo. Bueno, estos tienen el poder real, que es el poder económico, que son estos grupos económicos, que yo los identifico como los fugadores, los deudores del país y los formadores o remarcadores de los precios. Vos agarrás entre los deudores, los que se fugan y los remarcadores, si investigamos eso vamos a ver que son 11 empresas o 9 empresas centrales de la Argentina, que son las chupasangre, son las que sacan la riqueza del país. Y son los mismos. Y esos son los que accionan sobre la vida política y sobre los políticos. Y muchos políticos no tienen autonomía, sino que tienen una dependencia, un lazo con ese poder económico. Entonces mal nos van a representar para nosotros. Mirá, nosotros tenemos un presidente del Banco Central que se supone que es el guardián de los dólares y del peso argentino. En estos 2 años y medio entraron como nunca miles de millones de dólares y no tenemos reserva del Banco Central. Entonces vos decís, si es tan fácil el debe y el haber, es decir, entra tanto, debiera haber tanto. Ahora, cuando no están esos recursos, ¿a dónde se fue? Nadie sabe y nadie quiere investigar. Si vos suprimís el secreto bancario, el secreto tributario, desde el punto de vista que eso lo tiene la FIP como algo que no se puede ingresar, inmediatamente descubrís por quiénes son los fugadores y quiénes son los deudores. Entonces, temas tan sencillos como eso, la dirigencia política no lo ha resuelto. Entonces genera esa apatía donde uno se dispara para otro lado como interés político. Cuando aparecen dirigentes políticos que marcan la cancha, que dicen la realidad de lo que le está pasando a nuestro pueblo, inmediatamente unen voluntades políticas. Aún los que, digamos, son de una derecha recalcitrante, Milei, todos nos asombramos porque putea a la dirigencia política, putea el descompromiso que todos vemos, y miramos para otro lado, y junta jóvenes, pero no jóvenes de
de derecha y de clase pudiente, de la Villa 31, la capital. Es decir, están hartos de la dirigencia política y de este vaciamiento de representatividad que tienen los partidos políticos. Vos fíjate que en las coaliciones hay 18 partidos en donde nosotros estamos del frente de todos. Y va a haber en la próxima elección más todavía. ¿Por qué tantos partidos? Porque son pequeños negocios políticos electorales que están vaciados de representatividad, entonces cada uno busca un instrumento para poder participar en ese debate político. Y ahí está un poco la dificultad. Nosotros cuando empezamos a militar políticamente, compañeros de distintas extracciones, de distintas realidades, movimiento obrero, venían algunos compañeros de barrios humildes, en el caso mío de familias reconocidas, tradicionales de la provincia de Córdoba. Todo eso fue un corte generacional. Mi educación fue en colegio jesuita y después hice el liceo militar de los 12 a los 18 años. Y ahí empezamos a militar en los barrios, salíamos los sábados y domingos y con un cura que era el cura Roja, un cura tercermundista, muy amigo de lo que va a ser después de Carlos Mujica, otro cura revolucionario, tercermundista como se llamaba. Salíamos los sábados y domingos a un trabajo social con el pueblo, sí, 18. Liceo militar. Claro. Iba con el uniforme militar, entraba el domingo a la noche y salías el viernes. Éramos pocos. Usted fue parte de Montoneros. ¿Qué sueño? ¿Qué soñaban para la Argentina los montoneros? Bueno, nosotros veníamos del peronismo y teníamos esa frase que es simple, que dice la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Nuestro país vivió el mejor periodo de su historia en el 45 al 55, por donde lo busques. Podés cuestionar algunos rasgos absolutistas, como por ejemplo que en los libros estaba Perón y Evita, y eso rompía el concepto más plural, que son reales. Pero por ejemplo, yo estaba en el primario, en el Colegio Nacional Carbó de Córdoba, y ahí se quemaban los libros delante de los alumnos en ceremonias. Parecía el nazismo quemando los libros. Y que vos podés no estar de acuerdo con que en tu libro tengas a un partido político representando la historia o la instrucción cívica. Hoy no lo haríamos, hoy hay una conciencia mucho más plural en la Argentina. Ahora, que nuestro pueblo no vivió otra etapa como esa es indiscutible, aún al día de hoy. Si vos tuvieras que resolver los temas económicos del país, andá hacia la historia, lee ese periodo histórico y vas a encontrar muchas de las respuestas que hoy tendríamos que tener. Esa es la política social de Perón. La política social, los derechos sociales, la política económica. Perón tenía el control del comercio exterior. Esa cantidad de miles de dólares que entraban no se le iba a ir al peronismo como se le va hoy en día al gobierno. Entonces, ese peronismo que Macri identifica como el mayor mal en los 70 años que tenemos en Argentina, nosotros tenemos una concepción y una visión totalmente distinta. Al contrario, es lo que deberíamos de alguna manera buscar en nuestra historia y sacar algunas enseñanzas. Bueno, ese revisionismo histórico es que nos empieza a dar un contexto más amplio a esa sensibilidad social. Le va dando una herramienta, le va dando el conocimiento necesario como para en esa búsqueda canalizar tu orientación política, tus convicciones y tu acción. Sumale a que en ese proceso la generación nuestra era perseguida. Vos veías 3 pibes con pelo largo, caía la policía, te detenía y te llevaba a la comisaría. Vos estabas con una camiseta y el pantalón corto, te detenían. O sea, había una situación de represión, pero no solo en esas tonterías, sino a nivel de los partidos políticos, a nivel de los centros estudiantiles. La noche de los bastones largos de la universidad fue una noche represiva que termina metiendo presos profesores universitarios y genera una fuga de materia gris en nuestras universidades del exterior enorme.
es una chatura intelectual y económica muy grande. Entonces, esa juventud que se plantea, el derecho a la resistencia, porque además tenemos procesos de movimientos populares como el cordobazo, el rosariazo, que de alguna manera genera la voluntad del pueblo de sacarse esas dictaduras militares. Y se genera en la juventud un debate, ¿cuál era la vía? Si la lucha armada, la lucha política, pero para darle una idea, esos debates del año 68 eran casi públicos, clandestinos, pero abiertos, como si tuviéramos nosotros tan prohibido esta reunión y estamos discutiendo en un debate de la juventud y político de cuál es el rumbo a seguir. Una parte definió la resistencia armada, había un contexto latinoamericano, estaban los Tupamaros de Uruguay, estaba la experiencia del año 62 de Chile en Bolivia, habrá sentido nombrar el ejército que le dieron los pobres en Salta con el segundo comandante Massetti, estaba la experiencia de los Uturuncos con una guerrilla peronista en Tucumán, habían estado las sublevaciones militares de los militares peronistas, estaba la resistencia del peronismo al golpe de Aramburgo y Rojas. O sea, había una situación, estaba la guerra de Vietnam, estaba el proceso de liberación de Argelia, de Mozambique, o la lucha, digamos, contra los pueblos africanos contra el neocolonialismo. Amílcar Cabral, un dirigente espectacular del cual no se habla de África. Es decir, había un proceso de ofensiva de los movimientos populares en el mundo importante. Ahí nacemos nosotros a la resistencia a la dictadura militar. ¿Dónde se reunían? ¿A planificar, a analizar? Yo por la historia veo que había mucho debate, mucha discusión política, mucha discusión de la ideología. En la conformación de las organizaciones éramos poquitos. El fenómeno, muy poquito. El fenómeno explota después cuando uno acierta en la política del poder. La conducción política, digamos, del peronismo, nosotros decimos, si la estrategia es correcta, las tácticas son conducentes. Si la direccionalidad de tu planteo político acierta, el diagnóstico es correcto, en cuál es la dirección principal, lo que vos generes a partir de esa dirección te sale bien. Y si no te salen bien, no se nota. Eso es lo que decimos cuando es conducción. Porque tus acciones demuestran, porque digamos, las que te salen bien, lo decís, bueno, parece una genialidad. No, en realidad es porque vos, la direccionalidad de tu política de poder está bien centrada, es la línea de acción, el camino es correcto. ¿Cómo nos reunimos? Bueno, yo entro a la universidad, en el liceo militar ya teníamos un núcleo que salía a hacer ese trabajo territorial barrial. De ahí salió un jefe montonero que es Massa, que muere después de la toma de La Calera. Un jefe montonero, fíjate, sale Ignacio Vélez, que participa en la acción de Aramburu. Sale, digamos, un núcleo central de compañeros que se conecta cuando termina el liceo militar, el quinto año, cuando van a estudiar a la universidad. Una mezcla. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, fue compañero mío del liceo militar, ¿no? Era peronista. Después fue un peronista más bien de fundación mediterránea, más cerca de Caballo económicamente, pero era un militante estudioso, porque era el abanderado, capaz, y bueno, Pernía, uno de los asesinos con Astiz de la Escuela Mecánica de la Armada, que me hace una emboscada militar a mí en el año 77, fue compañero mío del liceo militar. O sea que el liceo militar daba para un lado y daba para el otro. Esto sería, diría el antropólogo, la experiencia de vida, ¿no? Las historias de vida, digamos, como la que escuchábamos hoy de Victoria, la nieta recuperada en el centro de la memoria. Bueno, ese era un núcleo. Otro núcleo estaba en la Universidad Estatal, otro núcleo estaba en la Universidad Católica. Mariano Pujada viene del AES, una agrupación que estaba en la Universidad Católica. El integralismo donde tuvo Schiaretti también dio cuadros políticos nuestros, tomaron distintos rumbos. Los compañeros a nivel sindical en Córdoba, ahí está el hijo de Tosco,
había agrupaciones gremiales, sobre todo en Luis Fuerza, muy importantes, que eran de unidad entre izquierda y un peronismo revolucionario también de izquierda. Todo eso va conformando una base política que después con dirigentes como Agustín Tosco de Luis Fuerza, como Atilio López de la UTA de origen peronista, que venía de la resistencia peronista del 55, son los dirigentes que generan junto con el movimiento estudiantil y Cordobazo. ¿Qué ocurre? Hasta el año 66, 67, diría 68 incluido, la estrategia, lo que preguntaba la profesora, la estrategia de Montonera era sacarse la dictadura militar de encima, generar un 17 de octubre y una resistencia a la dictadura militar en lo que llamábamos originariamente, nos definíamos como las formaciones especiales del peronismo. Cuando yo caigo preso en el año 71, uno de mis abogados, tenía varias, era Ortega Peña, Mario Hernández, Inigaglia, venían acá a Rawson, yo me declaro como miembro de las formaciones especiales del peronismo, que es lo que Perón nos identificaba políticamente hacia afuera en su discurso. Bueno, nos juzga un Camarón, un Comodoro Pi, un Comodoro Pro, y en esa defensa me dan 24 años. Entrada, sí. La primera causa. ¿Y tu reacción ahí te dicen Rawson? Ahí, ¿O a dónde? a mí me juzgan en Devoto, caigo en Tucumán en el año 71. ¿Cómo fue la caída? ¿Te agarraron? Hay la hermana de mi compañera, que es Susana Legal, que la asesinan acá en Rawson, llega a Córdoba con una valija de ropa. Estábamos medio económicamente, diríamos, en la lona, ¿no? Por eso hacíamos recuperaciones económicas chiquitas para subsistir y mantener una actividad política clandestina, obviamente. Yo llego a Tucumán clandestino porque en el año 69 estudiaba Ingeniería Química, estaba en tercer año de Santa Fe, y en el apoyo a un conflicto ferroviario que va a reprimir el ejército, con un tren militar entre Santa Fe y Laguna Paiva hay como 80 kilómetros, lo une el ferrocarril. Ahí hay en Laguna Paiva un taller ferroviario muy importante, había más de 3.000 operarios, de estos talleres que después cerró el menemismo, lo teníamos en la Patagonia, en San Antonio Este, acá en Río Negro, tenías en Tafí, en Tucumán, tenías en La Plata, tenías en Santa Fe, Laguna Paiva, centros ferroviarios enormes. De San Antonio Este, nuestro acá, 6.000 operarios. Taller de la puta madre, digamos, que vos lo ves ahora y se te cae la media, te da pena decir cómo este nivel de desarrollo se fue, desapareció, cómo pudimos ser capaces de destruir nuestro propio desarrollo, nuestra propia industria. Bueno, va el ejército a reprimir con un convoy, un tren militar, con un vagón plano con bolsas de arena y una ametralladora, va a reprimir la huelga en Laguna Paiva. Nosotros, estudiantes de Ingeniería Química, obviamente manejamos la química. ¿Qué hacemos? Hacemos el explosivo para volar un puente. Cosa que el tren no pudiera llegar, no pudiera avanzar. A mitad del recorrido le volamos un puente y el tren queda parado y no llega a reprimir a los trabajadores. Lo hacemos con compañeros nuestros, que era el Gordo Castro, que era miembro de la comisión interna de la Unión Ferroviaria. El secretario general de la Unión Ferroviaria era un hombre guerrero, el Gordo Guerrero, que era del radicalismo. Radicalismo como el que reivindicamos acá, como el Amaya, ¿no? Obrero, un radical irigoyenista nacional. Y era su primera acción. Entonces cuando va a prender la mecha, esto es una anécdota, ¿no? Pero la prende mal, porque la corta plano, vertical, la tiene que cortar en bisel. Entonces cada vez que le ponía un fósforo, el plástico se hacía así y la mecha se iba cortando. Entonces yo estaba de guardia afuera, porque era la primera acción de ellos. Entonces me llaman y cuando llego quedaba un cachito de mecha muy chiquito.
Entonces digo, bueno, salgan hacia la ruta, lo corto el bisel, la prendo y es como cuando una bengala te queda poco, tenés que salir volando. Cuando salgo corriendo, justo pasa un patrullero y me tiro, había un alambrado y el alambre me corta el bolsillo de la campera y se me cae la libreta de enrolamiento. Nosotros vamos a la libreta de enrolamiento, cosíamos el bolsillo para que no se nos cayera. Bueno, se me cae y queda. Nos vamos, para darle una idea, vinimos de Santa Fe en bicicleta hasta Laguna Palo, 80 kilómetros. Habíamos escondido tan bien a la bicicleta entre los yuyos que entre el estrés y todo eso no las encontramos nunca. Nos volvimos a pata, las bicicletas quedaron allá, sabés quién las agarró. Y me doy cuenta cuando llego a la casa. Un pibe de la zona, obviamente porque fue un escándalo, estaba un tren militar, estaban los milicos abajo, una ametralladora en la nariz de la locomotora, los patrulleros, va a mirar y encuentra justo mi libreta, la alza y se la lleva a la policía. Inocentemente, pero no por maldad, sino porque pensó que se le había caído a alguien. Bueno, pasé a la carretera del año 69 y bueno, de ahí nos vamos con un compañero boliviano, Oscar Aguirre, que cayó en combate montonero a Bolivia. En Bolivia él tenía la abuela en Tarija, de Villazón a Tarija, de Villazón a La Quiaca, y el tío era panadero. Nosotros nos vamos sin documentos, así como estamos. No, clandestino, nos están buscando, rajamos, tomamos un colectivo, después a Pato, otro colectivo, llegamos a Tarija. Nos refugió una maestra del lugar, y ¿cómo pasamos? Entonces, ¿cómo pasamos? Con la Habana, ¿no? El principio de masa, el panadero. ¿Qué hace el panadero? Pan, factura. ¿Y qué hace? La vende de un lado y del otro. Entonces a las 4:30 de la mañana pasamos con la cestita como Caperucita Roja, con la factura. Los gendarmes sabían que el panadero pasaba y pagaba un peaje, obviamente, para el mate de los que estaban de guardia. Y venía el tío con dos ayudantes, uno era su sobrino, el boliviano, y otro era la factura y pasaba. Entramos y salíamos a la frontera. La importancia de la participación popular. Cómo entró el uniforme, cómo entró una pistola por Facio, por un guardia cárcel peronista, que lo había tenido a Lanús preso acá también en la cárcel de Rawson en su momento, y que nos facilita la tarea porque tiene una relación directa con el movimiento nacional. Cuando yo caigo preso en Tucumán en el 71, me salva un policía, porque le avisa a mi compañera Susana Legal, que la matan acá en Trelew, que va y le dice, el flaco cayó. Nosotros vivíamos en un barrio humilde, de la villa del Río Salí, y él, obviamente sabíamos que era policía, pensamos que no nos tenía identificados, nos tenía reidentificados. A punto tal de que cuando se da cuenta que entro, lo primero que hace va a avisar de que me caí preso. Entonces siempre tenés dentro de las mismas Fuerzas Armadas sectores del movimiento popular. Serán minoritarios, pero existen. Entonces, Facio era eso. ¿No? Después lo desacreditan, dicen que era un corrupto, que se perdió por no sé qué cosa. O sea, todo lo que te deforman de la historia, como pasó con Trelew. Recién, después de 40 años, se hace justicia. Después de 40 años, hasta los 40 años vos entraba en Wikileaks, entre las cosas, decía intento de fuga. Recién después, cuando viene el tema jurídico, qué importancia que tiene el tema jurídico, ¿no? Recién vos pudiste ir y romper eso que en los diccionarios universalizaba una gran mentira. Entonces un pibe que nació en otro contexto, en otra historia, va ahí, busca y dice intento de fuga, y la mentira te la hacen verdad, de tanto repetir. Cuando viene el tema jurídico, vos tenés el elemento como para decir, por ejemplo, el reconocimiento que tanto la derecha se enoja a los nietos recuperados, el reconocimiento económico. Eso es el reconocimiento del error y de tratar de reparar el daño. Entonces, cuando el Estado reconoce el genocidio, tiene que repararlo. Y eso no tiene vuelta atrás. Y la derecha lo sabe. Por eso el tema jurídico, acá estaba Pablo Giorto, no sé si lo vieron,
estuvo en los juicios de Campo de Mayo y la contraofensiva. Eso sería muy importante que pudieran hablar con él, porque en el tema jurídico está un debate de la historia muy importante, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico. Entonces, bueno, yo paso a la clandestinidad. Vamos a Bolivia. En Bolivia resulta que, como siempre, Oscar Aguirre, boliviano, su tío era dirigente de los camioneros, estaba otra dictadura en ese momento en Bolivia, nos vamos a Sucre, participamos de una asamblea de los camioneros con el tío, después terminamos en Potosí, hasta que los compañeros nos dicen qué están haciendo. Parece que se dedicaron a recorrer Bolivia, a hacer turismo revolucionario en Bolivia. Volvemos, y cuando vuelvo a Santa Fe hay otra operación que es un policlínico bancario que hace la Fuerza Armada Peronista, otra organización, y me vinculan a mí también. No tenía nada que ver eso. Pero bueno, como había saltado públicamente, dicen, este es clandestino, este tiene que estar acá. Y ahí la organización me manda a reforzar Tucumán. Tucumán, cuando yo aterrizo en Tucumán, el comando montonero eran 6 compañeros, de los cuales, de las 6, 4 mujeres. Estábamos gobernados por la mujer. Y jefa era la que va a ser mi compañera, Susana Legal. Por eso cuando decían hoy, no sé si estuvieron en la Casa de la Memoria, recién a la tarde, decían cuál es el rol de las mujeres. Bueno, el rol de las mujeres nuestra era igual y tenían jefatura interna dentro de la organización. Nosotros hablamos de militantes. Ni tiene O ni tiene A. Militantes. Si ven, en eso podemos decir que somos precursores, digamos, de la generación nuestra. Está claro que eso no alcanza para la batalla cultural que hay que dar, pero bueno, fue también de alguna manera un inicio. ¿Qué te digo? Cuando llegamos a Tucumán somos sapos de otro pozo. ¿Cómo te conectás políticamente con la sociedad? A través de las agrupaciones políticas. Vas a las unidades básicas, que estaban ilegales, pero seguían existiendo. Te vas a la FOTIA, dirigentes sindicales que hacen asamblea, conflictos sindicales, vas tomando contacto. Vas identificando en el discurso la actividad de cada uno de los compañeros, y el que es más afín, te toca la puerta y empezás a hablar. Así de sencillo. Este compañero ferroviario de Santa Fe, por el cual yo paso la clandestinidad, nosotros lo conocemos un 17 de octubre, eran actos puchistas, muy pocos en la época de la dictadura. Vos hacías una movilización y te venía a correr la policía de forma inmediata, y en esa corrida entramos a una casa, que era la casa del Gordo Castro, ferroviario. Nos manda a esconder debajo de la cama, año 67, y a partir de ahí empezamos a hablar políticamente. Lo que yo digo, tomar contacto y empezar a encontrar afinidad. Te empieza a contar el tema ferroviario, nosotros los estudiantes universitarios le ofrecemos apoyo, y una cosa trae la otra y vas conformando una estructura política y social con representatividad real desde el territorio. Bueno, en Tucumán pasó exactamente lo mismo. Tomás contacto con trabajadores rurales, tomaste contacto con la universidad, tomaste contacto con las estructuras territoriales a través de las unidades básicas, y vas conformando una fuerza política. Ahora, cuando ocurren los hechos de masa del Cordobazo, son los hechos conmocionantes que terminan de precipitar la conciencia política individual de cada uno de nosotros. Te orientan en la estrategia. Nosotros teníamos una idea en ese momento de resistencia a la dictadura. Convivían dos cosas con nosotros, como dos contradicciones. Una, la experiencia de Che Guevara, estamos hablando de esa época, que era la guerrilla rural. Y otra, la experiencia peronista, que era la lucha urbana de resistencia del movimiento obrero. Estábamos a mitad de camino entre una cosa y la otra. El ERP, por ejemplo, se define más claramente por el tema rural. Montoneros y FARC están en esa contradicción, tensionados por las dos. Porque, por ejemplo, los que estudiamos en Santa Fe teníamos la ruta de Ho Chi Minh, que era Santa Fe, Reconquista, Chaco, Salta, y la logística para el segundo
el ejército guerrillero de los pobres de Massetti y del Che en Bolivia. Había un trabajo de construcción, nosotros lo llamamos la ruta de Ho Chi Minh. Como el Vietnam. Claro, de hacer toda una escala de logística para la guerrilla del norte de Salta y el sur de Bolivia. Año 68, 69, viene el Cordobazo. Vos estás con la mochila pensando en el monte y de pronto te encontrás que la ciudad la toma el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, un hecho inédito. Después viene el Rosariazo, el Chipoletazo. Entonces, sí, hay algo, esto que te digo, la estrategia, si no es correcta, las tácticas no van a ser conducentes. Decimos, no, la resistencia de nuestro pueblo es más urbana que rural. Contiene lo rural, pero no es fundamentalmente rural. Y ahí cambia, ahí se empieza a armar una estructura de resistencia urbana y empieza a absorber ese polo más peronista de la resistencia, todo este proceso de lucha. Hasta el Cordobazo, te diría, hasta Trelew, nosotros estuvimos al borde del aniquilamiento. Si te fijas los compañeros cuando caen, los 19 compañeros, vas a ver que el segundo semestre de ese año, del 71, se dan todas las caídas, unos antes, otros después, pero se dan casi todas las caídas. Acá estaba la Conducción Nacional del ERP, completa. Acá estaba la Conducción Nacional de la FARC. En el caso de Montoneros no era la Conducción Nacional total, pero estaba Agustín Tosco, estaba Citrán, estaba la Conducción de la FOTE, o sea, había estructuras gremiales muy poderosas y las estructuras universitarias, no armadas, pero universitarias en la política, también estaban presas. Y lo mismo se da en Resistencia. Hicieron 2 cárceles de seguridad, la de Rawson, la del norte, del Chaco, Resistencia. Con la idea de que de alejarte geográficamente, de aislarte políticamente, y se le dio vuelta como una tortilla, porque, bueno, acá estamos entre Trelew y Rawson. Se generó una relación directa política donde tanto en el Chaco como acá en el sur, en la Patagonia, eran lugares más informados de lo que pasaba en todo el país. Porque estos abogados que nosotros estamos reivindicando, estos compañeros, imagínate estos cuadros políticos que venían de Buenos Aires, en distintas oleadas, se turnaban entre ellos para que siempre hubiera abogados acá y te informaban casi en lo que había ocurrido la semana pasada en el resto del país. Los abogados se juntaban, y debe haber algunos ya viejos como uno, que se debe acordar de que se juntaban con los abogados para discutir política. No existía esto de comunicación, era la oralidad, era la comunicación. La presencial era la forma de debate político. Entonces había un nivel de información de la población acá que es lo que después va a generar ese nivel de respaldo y de politización de estos pueblos. Lo que yo le decía a los compañeros hoy día en la charla, recorriendo el país vos nombrás Trelew, es como el Cordobazo, vos sabés qué pasó en Trelew, aunque no tengas una idea, pero sabés, Trelew es un nombre que es una ciudad que tiene una carga simbólica muy fuerte. Y Amaya tiene, por ser local, una carga simbólica muy fuerte. Lo que pasa es que el radicalismo no lo reivindica como reivindicamos otros compañeros. Entonces lo tiene en medio tapado como una oveja negra, digamos, rara, desde el punto de vista político. Pero bueno, esos hechos generaron que toda una generación se empezara a comprometer. Esto que vos decías, no me siento completo, hay algo que me falta, este país, estoy insatisfecho. Cristina Fernández Kirchner dijo democracia insatisfecha, como lo que estamos viviendo, y hay una cierta razonabilidad en el sentido de que tenemos mayor índice de pobreza después de 38 años de democracia. Cualquiera de los compañeros nuestros vemos estas cifras y decimos, peleamos para que te agarra de vez en cuando, es decir, ¿valió la pena si tenemos 43% de pobreza, 15% de indigencia, 50% de nuestros pibes por debajo de la línea de pobreza?
tanto sacrificio, tantos muertos, tanta lucha vale la pena? Bueno, si no tenés conciencia histórica, si no ves los tiempos desde el punto de vista históricos, donde una generación a lo mejor no ve el proceso, aporta ese proceso, bueno, te viene la derrota encima. Y te viene el tema de que para qué peleamos, para qué hicimos. Mira, había una discusión antes de la fuga, como ya en junio, Lanusse, que era el dictador en ese momento, había avanzado en ese proceso de una democracia tramposa, con el Gran Acuerdo Nacional, había incorporado al radicalismo a ese proceso, porque el ministro del Interior que nombra, Arturo Monroy, era uno del Comité Radical, y iba a ser una democracia con proscripción del peronismo nuevamente, como se había dado en 1955, o sea, mentirosa, vacía. Lo de Trelew le quita la máscara, porque ellos reaccionan salvajemente a la fuga a partir de que se sienten que se les cae la imagen autoridad. Se muestran vulnerables. Claro. Entonces es una venganza a esa que vos los descubrís como que lo que quisieron hacer de impedirlo en una fortaleza, vos le demostraste que tenían vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, por eso castigan al pueblo de Trelew, es por esa relación política que se establece entre los presos políticos y este pueblo. Y por eso también castigan y reprimen al pueblo. Y asesinan a los compañeros. Entonces, ese proceso, en ese momento se discutía si había que fugarse o esperar que viniera esa transición democrática en la Argentina. Había un debate. Nosotros decíamos, si están en retirada no hay que darle ni un tantito así de ventaja. Lo peor que se les puede ocurrir es que cuando se empieza a retirar, el enemigo es darle la ventaja y decir paro para que se retire, porque en vez de retirarse se reagrupa y vuelve a golpear. Entonces hay que desestabilizarle ese gran acuerdo nacional que es la democracia tramposa. ¿Quiénes se hacen cargo de ese proceso democrático? La juventud. No participaban los partidos políticos, no participaban los gremios, o participaban muy mezquinamente, pero la juventud pone todo el esfuerzo, se pone la mochila del triunfo electoral del 25 de mayo de 1979. Hoy, si vas a la situación política actual, hay alguna similitud. Porque a partir de nuestro gobierno, al frente de todos, que no nos satisface, porque no está cumpliendo el mandato electoral para el cual lo elegimos. Hay muchos vacíos. El tema judicial sigue vigente, sigue el Stornelli, siguen los mismos jueces del macrismo. Hoy este lawfare, que fue lo que ocurrió con Lula en Brasil se pudo derribar, acá lo tenemos vigente. O sea, hemos tenido ineficiencia, en el mejor de los casos, nuestro gobierno no avanzar en eso. O complicidad, porque hay algunas cosas que ya uno no sabe hasta dónde llega la ineficiencia y hasta dónde llega la complicidad. Que siga este sistema jurídico y no podamos avanzar en el proceso de cambio, hemos roto el lazo entre los servicios, esto que decía Alberto, en el sótano de la democracia, entre los servicios y la estructura judicial. Ya la AFI vieron que la carrió y todos estos denunciadores seriales que tenía el macrismo ya no tienen letra. Ya no le puede dar, los servicios de inteligencia no le dan la letra para salir y hacer las denuncias de la prensa. Están limitados. Ahora, el edificio de arriba, el último piso, se llama la Corte Suprema de Justicia, está intacto. Hay cosas que sí. Yo quería, perdóname que te corte el tema de la actualidad. Quería saber cómo fue el tema de tu captura, cómo fue que te encontraron, cómo pasó. Bueno, nos quedamos hasta que te escondiste abajo de la cama. Bueno, me voy a Tucumán. En Tucumán me encuentro con un poderoso comando montonero integrado por 4 mujeres y 2 hombres. Llego como refuerzo, con una jefa que es una mujer. Y bueno, ahí se va desarrollando la política. ¿Por qué? Porque como existe el movimiento nacional, no es que solamente vos estás peleando. Hay un relacionamiento que es el que te permite la logística. ¿Qué pasa cuando vienen los presos políticos acá a Rawson?
los militares te mandan allá partiendo de la base que te van a aislar políticamente. El efecto contrario. Somos todos argentinos, todos tenemos una concepción política, todos tenemos una parte de la historia. Se establecen los lazos políticos naturales. Vos ahí estabas clandestino. Siempre. ¿Cómo te agarran? El 69, ¿Cómo? clandestino, sí. ¿Qué es lo que impide que a vos no corras otra suerte, por así decirlo? ¿Qué es lo que hace que vos vengas a una prisión? Que ellos digan, no, a él va a ser prisionero. Porque todavía la política de las desapariciones no era la política dominante. Estaba igual, era selectiva. Cuando yo caigo preso, caigo con un documento, un Eso fue en el SOCIAS. 71. Septiembre del 71. Caigo con un documento que es un SOCIAS, Juan Carlos Ramírez, me acuerdo, no el número, pero el nombre sí, que era un Juan Carlos Ramírez que tenía existencia real. Conocía a la familia, a los hijos, o los hermanos, en qué trabajaba, cuál era su domicilio. Entonces podés en el interrogatorio responder con cierta, puedes ir a un archivo y decir, este tipo existe, hasta que tocas el piano. Cuando tocaste el piano, va eso a Buenos Aires y tenés un tiempo que vos ganás en la tortura. Yo tenía dos comisarios, uno que hacía el rol de malo y otro el rol de bueno. El malo, el que te picaneaba, y el del bueno te decía, che, pibe, mirá, qué cagada, porque resolvé esto. El ERP son lo peor que hay, pero ustedes son peronistas, yo soy peronista, ¿no? Te hace la cabeza sí, el bueno y el malo. El bueno y el malo. Este policía que te digo que de este barrio humilde, que le avisa a mi compañera de que yo había caído, es el que permite que mi viejo y los abogados pudieran accionar antes de que me identificaran como lo que era. Cuando me identifican, viene un coronel del segundo cuerpo de inteligencia de Rosario, que había secuestrado a Ber y Maestre, dos dirigentes que eran de la FARC en ese momento. Estamos hablando años 71, 70. Me viene a buscar para llevarme a Rosario. Entonces, porque ya me habían identificado porque había tocado el piano, las huellas, bueno, si me llevaban ahí, sí, no me veían, no estaba acá. Porque imagínate, te llevan a Juan Carlos Ramírez, que no existe, y anda a cantarle a Gardel, claro, si era Bacanar Vaca o no. Claro. O sea, una rayita una línea muy finita en ese momento. Digamos, eso es un factor suerte. Se la debo al policía provincial que avisa a tiempo. Si vos no tenías ese aviso y perdías 24 horas y ahí se complicaba. Pero bueno, de ahí nos mandan a Devoto, de Devoto nos mandan al buque Granadero, un barco, un buque que estaba preparado también para los presos y presas de máxima peligrosidad. ¿Para eso ya estabas identificado? ¿Ya sabían que...? No, ya estaba identificado. Sí, cuando me voy a Devoto ya saben, ya pasé por el juzgado. Después o sea, y ahí no cobraste por estar implicado en el tema del No, cobré por todas las otras cosas. También. Sí, más que por una causa lo que te pedían era delación. Delatar a algún compañero, delatar casa, o sea, lo que buscaban era dar datos, ¿no? Todavía ahí no teníamos plata, así que no era como esta otra última dictadura genocida que cuando vos caías, en vez de preguntarte qué compañero delatás, sino dónde están los dólares, ¿no? La plata era una obsesión, la primera obsesión de la represión era la plata, los dólares, los bonos. A ver si podían manotear algo. Después venía el segundo nivel, darme datos. Pero bueno, tenían tiempo. El exterminio y el terrorismo de Estado que te tenían secuestrado y te tenían en sesiones el tiempo que ellos quisieran que condenaran a muerte. Cuando se fugaron, ¿a dónde llegaron vos y los 5 más que se fueron en el avión que lograron pasar a Chile? ¿Dónde? Nosotros vamos a Puerto Montt porque estaba el gobierno de Salvador Allende, el gobierno socialista en Chile. Es decir, la fuga de los 6 compañeros que logran fugarse obviamente es un éxito porque se rompe el esquema de la máxima seguridad. Se toma el avión,
se toma el aeropuerto y se toma la cárcel. Acá hay un compañero que no está, el CL acá, está el CL, abajo. Bueno, que es del tercer grupo, que son 115 compañeros, que toman el penal. Ese tercer grupo se conoce poco, pero es un grupo que me parece políticamente importante, que lo tiene de alguna manera también hacer hablar y contar la experiencia política. Que es la mayoría de los que participan. Si no es colectivo eso, no hay fuga. Si además de eso no aparece fácil el componente de militar del campo nacional y popular, tampoco es fácil. Porque no tenés el uniforme, o por lo menos se te dificulta. Y si además no tenés el respaldo del pueblo de Trelew, tampoco tenés respaldo. Porque el pueblo a través de los apoderados el nexo para poder intercambiar la información y poder vernos con las compañeras que están en el pabellón de arriba. Tienen dos operadores que juntan, socializan información y vas armando el esquema minucioso para poder armar el plan de fuga. Y después, no hay plan de fuga si no tenés el respaldo internacional, porque Salvador Allende en Chile sabía que había un plan de fuga en el sur. No sabía el día y la hora, pero estaba avisado a través de quién, del Partido Socialista Chileno y del MIR chileno. Y Fidel sabía que había un plan de fuga, porque inmediatamente que sale el plan de fuga, Fidel manda un avión de Cubana de Aviación que estuvo el lunes en la Escuela Mecánica de la Armada, la empresa, que fue ese avión que llegó de improviso, fuera de línea, y se quedó varado misteriosamente porque una goma estaba desinflada. Después le faltaba una pintura, no sé qué cosa, después se le rompió un vidrio que había que cambiar. Ganaban tiempo para que, esperando esos 6 días, que se tomara la decisión de que nos pudiéramos ir para Cuba. Entonces, está el componente nacional, está el componente colectivo, está el componente del respaldo poblacional local de Trelew y Rawson, y está el componente internacional. Todo eso posibilita. Si no tenés ese colectivo, no hay 4 o 5 genios que puedan tomar un penal de esa magnitud. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y yo siempre digo que de esos 115 o 120 compañeros hay montones de anécdotas porque son los que se quedan tomando el penal. El primer grupo, que le llamaban la topadora, ¿qué hacíamos? Reducíamos del último pabellón hasta el pabellón número 8. Ahora, yo no miraba para atrás, porque yo sabía que había 19 que venían, que te vestían los guardias, que vestían, que controlaban y seguían. Y esos 19 sabían que no se quedaban tampoco ahí. Una vez que consolidaban eso, que llevaba un tiempito, seguían avanzando, porque venían 115 atrás. Ahora, vos imaginate que ese penal había no menos de 150 fares recuperados, más armas cortas, más granadas. Era una muralla. Se redujeron, vieron Rawson, las torretas de todo el frente, eran compañeros nuestros, reemplazamos los guardias y pusimos guardias nuestros. Las laterales y la retaguardia no. Las laterales y la retaguardia estaban cubiertos con tiradores desde los pabellones. Si hubiera algún enfrentamiento, esos hombres tendrían que estar en el piso, no podían levantar la cabeza. Entonces, imagínate cuando viene el ejército para que se rinda el penal. Esa parte de la historia no la conocemos, la tienen que contar esos compañeros. Dentro de esos 115 compañeros hay muchos desaparecidos, muchos presos, pero esa parte, hablo más como un antropólogo, como un sociólogo de la historia, hay que buscar que los compañeros la puedan contar, porque es lo que nos da la película completa, ¿no? ¿Vos crees que el fusilamiento lo hicieron porque de todo lo que vos contás, acá era ver quién es el más fuerte? Lo que vos decías, a ver, porque quería ver el fusilamiento, ¿por qué fusilan? No solo eso, a mi padre lo secuestran en los comandos libertadores antes del golpe militar, a mi hermano también, a los hermanos de mi mujer también, a los hermanos de la familia La Plaza también, a la familia de Pujadas también. O sea, el terrorismo de Estado lo que busca es que no te pudo agarrar a vos, que destruyo la familia, o lo que vos toques, ¿no? Yo, por ejemplo, no tomé contacto con mi familia hasta en el año 73, la vi una sola vez, a mi padre, que fue para despedirme, por ejemplo, y clandestinamente, porque sabía que cualquier proximidad, y además mis hermanos militaban, al colmo. Entonces, pero si yo me acercaba,
era un blanco la familia. Entonces, ¿qué te llevan? Al miedo, al terrorismo, a la culpa. ¿Y qué hace todo eso? Quitarte la voluntad de lucha. Yo lo que quiero es quitarte la voluntad de lucha. Vos haces esto, bueno, mirá las consecuencias. Reprimo al pueblo, reprimo todo. Primero que te toco lo que más querés y después sigo. ¿Qué hacen con nuestros hijos? Se los dan a la represión, en la historia de Vicky. Es decir, eso es imaginemos nuestros pueblos originarios cuando los sacaron acá con lo que llaman la batalla, la conquista del desierto, y los llevan a la isla Martín García. Todos esos chicos que pierden su identidad y que no tuvieron la posibilidad que tenemos nosotros de continuar la lucha y dar vuelta a eso. Nos costó un montón, sí, nos costó un montón. El golpe militar de Bolivia costó un montón de vidas, pero duró un año. Antes los golpes militares duraban 10 años, 12 años, y había más muertos. Es decir, el nivel de resistencia del pueblo y de organización acorta esos costos, pero siempre hay costos, y los costos son mayores cuando más cuestionás el poder. Cuando vos te vas acercando más al cuestionamiento del poder, más dura es la reacción de los grupos económicos, del poder económico real. Porque sienten el riesgo. Yo siempre digo, esta coyuntura en la Argentina, pienso esta irracionalidad que están llevando los grupos económicos con la concentración enorme del capital. La relación entre capital y trabajo ha sido así, y el trabajo cada vez es menos. Hoy hay trabajadores formales que cobran sueldos por debajo de la pobreza. ¿Por qué esto? ¿Por qué se han vuelto tan capitalistamente irracionales? ¿Será que se dan cuenta que este país no lo van a poder controlar y están tratando de sacar y llevarse el máximo de riqueza de este país? Porque además están poniendo todos sus fondos afuera. No es la vieja oligarquía que tenía algún grado de inversión. Están sacando todo eso afuera. Deudores, fugadores y remarcadores de precios. Hay una irracionalidad que están llevando en nuestro pueblo, que esa es una hipótesis no descartable. Pero la represión busca eso, busca quitarte la voluntad de lucha. Por eso el tema de la memoria, de la historia de lucha, de lo que estamos planteando, tiene ese enorme sentido de ganar esa batalla cultural. Y por eso le costó tanto, me parece, después del 83 a los jóvenes, les costó tanto volver a militar, ¿no? Había una cultura de miedo tremenda de los mayores. Y yo me acuerdo que teníamos 17, 18, 19 años, decían, no te metas, no te metas, no te metas. Y estaba esa frase de los viejos que nos decían, no te metas, porque había quedado eso del miedo tremendo que habían metido, ¿no? De entrar a las casas, de la tortura, de los desaparecidos. Eso llevó unos cuantos años. Sí, el terror. Vos vas a algunos pueblitos tucumanos hoy en día, tenés oficiales del ejército retirados que son dueños de propiedades que se las fueron quedando y que están viviendo. Y tenés una parte de la población que por un lado hace silencio y por otro lado habla de esos temas muy reservadamente. Pueblitos chiquitos, los que fueron a reprimir el operativo Independencia. Lo que pasa es que, como el movimiento popular avanza tan fuertemente, que eso al final no puede contener, ese genocidio no termina de contener. Entonces nos matan a Santiago Maldonado, yo estaba en el sur, y de pronto acá estaba el hermano de Santiago Maldonado, no sé si lo vieron, es otro que interesante para hablar. Pablo Yonto, si pueden tener una charla por el tema jurídico, Santiago Maldonado, el hermano, perdón, no Santiago Maldonado, sino, ¿cómo es el nombre del hermano de Santiago? Sergio. Sergio, que también se va a apretar y es interesante porque es una experiencia de vida, bueno, una marea de gente.